dicho que no te pierdas este video. Estamos hablando de las bendiciones del mes de Sha'ban y es el mismo Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, alayhi salam, quien nos cuenta que había un campamento islámico con soldados que estaban cuidando a la noche el campamento mientras todos dormían. Eran 4 hombres. Uno de ellos estaba vigilando, el otro estaba rezando, el otro estaba leyendo el Corán, todos mientras cuidaban el campamento. De pronto aparece el enemigo con las espadas desenvainadas y atacan el campamento islámico. Dice el imam Ali, todos pensaron que estaban perdidos por lo sorprendente de la embestida. Un ataque sorpresivo, numeroso, los agarraron dormidos. Pero de repente, de la boca de estos 4 guardianes musulmanes, comenzó a salir luz. No había palabras, era luz. Imagínate un enorme faro, como el del mar que guía a los marineros. Allí donde dirigían la boca se iluminaba el sector. Esto le dio valor a los musulmanes, que comenzaron el contraataque y pudieron vencer al enemigo. Es el imam Ali el que nos cuenta esto. Y mira lo que dice. Más tarde, después de que esto ocurriera, le contaron al profeta lo que le había pasado a los soldados y al campamento. Entonces el mensajero de Allah respondió, y acá sí escuchalo, Habibi, porque vale la pena. Estas luces que ustedes vieron, la que salía de la boca de los soldados, son el resultado de los actos de estos hermanos en el bendito mes de Sha'ban. Y una tras otra, el profeta de Allah le contó las buenas obras que habían realizado estos 4, hasta que dijo: cuando llega el primer día de Sha'ban, Shaitán, Satanás, dispersa todo su ejército hacia todos los confines de la tierra, para atraer hacia sí a los descuidados. Pero es Allah también que dispersa a todo su ejército de ángeles, a todos los confines de la tierra, para que protejan y guarden a los creyentes. Quienes escuchen a los ángeles serán bienaventurados, y quienes no lo hagan se contarán entre los partidarios de Satanás. Por cierto que cuando llega el primer día de Sha'ban, Dios le ordena al paraíso abrir las puertas y le ordena al árbol de Tuba, el árbol de la felicidad, que tiene entre sus hojas el nombre de todas las personas que van a ir al paraíso. Le ordena a ese árbol que incline su copa y sus ramas hacia el plano terrenal. En ese momento, alguien exclamará: «Oh siervos de Dios, estas son las ramas del árbol de Tuba. Aférrense a ellas para ser trasladados al paraíso. Y estas otras son las ramas del Zaqqum». ¿Qué es el Zaqqum? El Zaqqum es otro árbol, pero es del infierno. Y Shaitán le ordena emerger para que aquel que haga malas obras en Sha'ban se aferre y cuando vuelva al infierno se lo trague con él. Estas otras son las ramas del Zaqqum, el árbol del infierno, de horrible aspecto y de desagradable sabor. Aléjense de él, no vaya a ser que los aproxime al infierno. Dijo el profeta: juro por quien me ha elegido como profeta que quien realice una buena obra en este día es como si se hubiera aferrado a una de las ramas del árbol de Tuba, y quien realice una mala obra es como si se hubiera aferrado a una rama del Zaqqum. Y entonces prosiguió: toda persona que realice una oración preferible, es decir, fuera de lo obligatorio, aquel que haga una oración preferible, náfila, se habrá aferrado a las ramas de Tuba. Quien ayune en este día, el primero de Sha'ban, el lunes, se habrá aferrado. Quien reconcilia a 2 personas, cónyuges, familiares o amigos, entonces se habrá aferrado a las ramas de Tuba. Quien perdone una deuda o parte de ella, el que devuelva un préstamo, el que alimente a un huérfano, se habrá aferrado a las ramas de Tuba. Quien defienda a un creyente,
quien recuerde frecuentemente a Dios, quien sea agradecido, quien visite a los enfermos, en el primer día de Sha'ban se estará aferrando a las ramas de tuba. Quien sea bondadoso con sus padres, quien los alegre, quien acompañe a un muerto hasta su última morada, quien consuele a quien ha sufrido una desgracia, se habrá aferrado a las ramas de tuba. En definitiva, quien haya realizado toda obra de bien, cualquiera de ellas, se aferrará a las ramas del árbol de tuba. En cambio, quien realice una mala acción habrá de aferrarse por las ramas del Zaqqum. Juro por quien me ha elegido su profeta, que quien no realice una oración obligatoria o la haga incorrectamente por negligencia o desgano, se aferrará a una de sus ramas. Quien se acerque a un pobre sabiendo de su penuria, quien, sabiendo que si no lo ayuda, esta persona queda desprotegida y sin embargo lo abandona, se habrá aferrado a las ramas del Zaqqum. El que no disculpe a quien le pida perdón, el que prefiera la venganza, el que cause desaveniencia en un matrimonio, una familia, entre hermanos, entre amigos, habrá de aferrarse a la rama del Zaqqum. Aquel que tiene una deuda y la niega, el que ofende a un creyente y apoya a otros para ofender a sus semejantes, el que cante canciones que inciten al pecado, el que cuente, ufanándose de ello, sus acciones injustas hacia los creyentes y se alegre, también se habrá aferrado a las ramas del Zaqqum. El que no visite a su vecino enfermo por vanidad, el que trate injustamente al prójimo y lo menosprecie, el que desobedezca a sus padres, el que realice todo tipo de mala acción, se aferrará a la rama del Zaqqum. Y juro por Dios que quien se aferre a ese árbol, su morada será el infierno. Na'udhu billah. Que estés exceptuado vos y nosotros, inshallah. Después de hablar así, el profeta miró hacia el cielo, sonrió, se alegró, pero luego bajó su vista y miró hacia el suelo y se ensombreció su rostro. Alguien de los discípulos le preguntó, ¿qué pasó? Y él dijo, juro por Dios que he enviado a Muhammad como profeta, que vi al árbol de tuba elevándose y trasladando a quienes se habían aferrado a él. Y vi también cómo algunos se sostenían de una sola rama, habían hecho una obra de bien nada más, y otros de muchas. En verdad que vi a Zayd ibn Harisa, alayhi salam, rahmatullahi alayhi. Ya vamos a hablar de Zayd ibn Harisa en Ramadán. En verdad que vi a Zayd ibn Harisa sostenido de muchas ramas, por lo que me alegré y sonreí. Pero luego observé las ramas del Zaqqum que se hendía, y juro por Dios que lo vi hundiéndose en lo más profundo de la tierra y llevaba consigo a quienes se habían aferrado a él, algunos de una rama y otros de muchas. En verdad que especialmente vi a los hipócritas aferrados a muchas de sus ramas, siendo arrastrados hacia lo más profundo del infierno, por lo que me apené. Te repito lo que dije en el video anterior. El imam Ali dijo, desde que escuché al pregonero de Dios, del mensajero de Dios, contarnos las virtudes de Sha'ban, nunca dejé de ayunar Sha'ban. El profeta dijo, Sha'ban es mi mes, que Allah tenga misericordia del siervo que me ayude a ayunar en este mes. Y alguien le preguntó, ¿y cómo te podemos ayudar, oh mensajero de Allah? Y él dijo, ayunen conmigo. Allahumma danos la oportunidad
de ayunar, aunque sea un solo día de Sha'ban, el que puede todo el mes mejor. Allahumma, danos la oportunidad de hacer obras buenas y que este mensaje sea provechoso para ustedes y para nosotros, y que lleguemos limpios, puros y purificados al bendito mes de Ramadán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.